Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, en esta mañana tenemos la gran oportunidad, la gran bendición de estar en el canal, en los estudios del ministerio del evangelista, y traerles este mensaje tan importante para la iglesia. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. En esta mañana abrimos nuestras Biblias y vamos a leer en la primera de Corintios, capítulo 3, versículo de 1 al 10. En esta mañana vamos a meditar respecto a este libro. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo de 1 al 10. Dice así la palabra. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Muy buenos días, amados hermanos. Muy claramente, Pablo dice en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Amados hermanos, en esta mañana tenemos que llegar al conocimiento que el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo ha dicho, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es que da el crecimiento. El verdadero significado de esta declaración es entender que no soy yo en lo personal o mi trabajo el que hace algo en este universo, sino que Dios quien hace todo. Aún así debemos plantar y regar. Así es, hermano. Aún así debemos continuar plantando y regando, pero debemos confiar en que Dios te dará el aumento si quieres que tus oraciones obtengan resultado. Por eso Pablo dice en Santiago 2:20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, dice en Santiago 2:20. Entonces, amados hermanos, los corintios son reprendidos por su contención e ignorancia. No pueden entender que los verdaderos siervos de Cristo no pueden hacer nada sin el poder de Cristo. Así es, hermanos. Los corintios son reprendidos y son regañados por su contención e ignorancia. No pueden entender que los verdaderos siervos de Cristo no pueden hacer nada sin Cristo en su corazón. Cristo es el único fundamento. Cristo es la única esperanza. Y cada uno debe prestar atención a lo que en él edifica. La conclusión es que las iglesias de Cristo deben mantenerse puras y humildes. Así es, hermanos. He dicho que podemos llegar a la conclusión, hermanos, que Cristo es la única esperanza, que Cristo es el único fundamento y que cada uno debe prestar atención a lo que en él edifica. La conclusión es que las iglesias de Cristo deben mantenerse pura y humilde y no deben gloriarse en el hombre, no seguir al hombre, no poner la mirada en el hombre, sino mantener la vista en Jesucristo, mantener la vista en el Señor. Porque predicador o ministros y todas las cosas son a través de Jesucristo. Así es, hermanos. Pero ¿cuántas veces llega la persona a visitar a una iglesia y todos ponen la mirada en la visita que va a predicar? No es así, hermanos. No deben gloriarse en el hombre, no seguir al hombre, no mantener la mirada en el hombre,
sino que mantener tu mirada en Cristo. Mantener la vista en el Señor. Porque predicador o ministros, pastores, todas las cosas son a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que llegar a la realidad. Mi ministerio no es mi ministerio. Así es, hermanos. Es el ministerio de Cristo. Él nos da la oportunidad de ser colaboradores con Él. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, dice Pablo. Muy claro lo dice. Hay en las iglesias, hermanos de tanta edad, tantos años en el evangelio, tantos años en la iglesia, hermanos, y no crecen espiritualmente. La iglesia, amados hermanos, es como una escuela donde nos enseñan a caminar con Dios. Nos enseñan a crecer espiritualmente, amados hermanos. Pero el problema en los Corintios era muy grande. Porque Pablo habla con los corintios y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y así pasa en las iglesias de hoy en día también, hermanos. Hay hermanos que llevan 10, 20, 30 años en la iglesia, en el evangelio, hermanos, y nunca pudieron crecer espiritualmente porque pusieron la mirada en el hombre. Dice Pablo: pero yo, hermanos, no podría dirigirme a ustedes como personas espirituales, sino que como personas carnales, como niños en Cristo, niños recién nacidos en el Señor. Así es, hermanos. Pablo dice: no pude dirigirme a ustedes como espirituales, como yo hubiera deseado, sino como carnales, como simples infantes o niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice en el versículo 2. Simple, él dice: te di leche, no alimento sólido, porque aún no estabas preparado para eso. De hecho, todavía no estás preparado. Así pasa en las iglesias de hoy en día, hermanos. Una religión verdadera o un verdadero cristiano que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador hace a la verdad esta venida al Señor, hermano, hace que el hombre sea pacífico. Sí, hermanos, esa conversión que nosotros sufrimos cuando venimos a los pies de Cristo. Así es. Entonces, para hablarles de otra manera, una religión verdadera o una aceptación de Cristo, uno llega a ser un verdadero cristiano. Sí, pero el verdadero cristianismo hace que el hombre sea pacífico, se regocije en el Señor, no contendiendo, hermanos. Por eso es de lamentar que muchos que deberían caminar como cristianos, vivir y actuar como tales, pero aún andan de una manera muy parecida a un hombre mundano. ¿Por qué? Porque no han podido crecer espiritualmente. Así es, hermanos. Pero así es, hermanos. Muchos cristianos y predicadores también se muestran todavía carnales. Así es. Por contienda, por vanagloria, afán de disputa entre ellos mismos. Hermanos, no estamos en disputa aquí, porque cada uno de nosotros, como pastor, como evangelistas, como misioneros, tenemos un diferente llamado. Así es, hermanos. Porque si usted se recuerda en el versículo 5, Pablo dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, amados hermanos, esa es la verdad. Pero es de lamentar que muchos deberían caminar como cristianos y vivir como cristianos y actuar como tales, pero aún andan de manera muy parecida a un hombre mundano. Amados hermanos, muchos cristianos y predicadores también se muestran todavía carnales,
por contienda, por vanagloria, afán de disputa, celoso por el hermano y listo para despreciar y hablar mal de los demás. Amados hermanos, así es. En cualquier ministerio no hay competencia, hermanos. No hay con quién competir, amados hermanos, porque dice la palabra en versículo 5, eso según lo que a cada uno concedió el Señor, hermanos. En cualquier ministerio no hay competencia, hermanos. No hay competencia, ni competencia de personalidad tampoco. En cualquier ministerio no hay competencia ni competencia de personalidad. No debemos disputar quién es el mejor o de quién somos, o quién habla mejor, o quién viste bien. Pues todos pertenecemos a Cristo y el ministerio pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en el versículo 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Así es, hermanos, porque si hay celos y contienda entre vosotros, allá en el cristianismo, allá en las iglesias, no actuamos como mundanos. Claro que actuamos como mundanos, porque en las iglesias debe de haber paz y gozo en nuestro corazón, hermanos. Porque si hay celos y contiendas entre vosotros, no actuamos como mundanos, no estamos actuando como meros hombres del mundo, según lo que somos cuando tenemos el corazón sucio y con intrigas. Así es, hermanos. Los ministros por quienes los corintios disputaban eran solamente instrumentos usados por Dios, colaboradores de Dios. Yo también, así como todos los demás, soy colaborador de Dios. No soy menos ni más a la par de otro pastor. Yo también, así como todos los demás, ¿cuántas veces comparamos a nuestro pastor, a nuestros líderes espirituales? Tanto veces creemos que uno es mejor que el otro. No es así, hermanos, porque todavía sois carnales. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres del mundo? Claro de que sí, hermanos. Pero Pablo preguntó, ¿no estáis actuando como meros hombres mundanos? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? Eso es lo que dice versículo 4. Porque cuando uno dice, yo sigo a Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no son ustedes meros hombres mundanos? Olvidamos que no seguimos al hombre, sino seguimos al Señor. Así es, hermanos. Muchas veces se nos olvida que nosotros somos seguidores de Cristo, y mucho cristiano termina siendo seguidor del pastor, y eso es lo peor que usted puede hacer en su vida diaria. Así es. Versículo 4 dice, por cuanto uno dice, yo sigo a Apolos, y otro, yo sigo a Apolos, el otro dice, yo sigo a Pablo. ¿No son ustedes meros hombres mundanos? Olvidamos que no seguimos al hombre, sino al Señor Jesucristo. Debemos mantener nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Pero en cuánta iglesia usted encuentra que todos los cristianos terminan siendo seguidores del pastor. Así es, hermanos. O a veces también terminan enemigos del pastor, hermanos. Pero debemos de aclarar eso, que todos trabajamos junto con Dios para promover los propósitos de su gloria. Cualquier cosa grande que suceda en un ministerio, para Dios sea la gloria, hermanos. Versículo 5 dice, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Amados hermanos, la verdad es esta. La carne no da aumento. Dios da el aumento. ¿Quién pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Sino ministros
por medio de quienes creíste, como el Señor dio a cada uno. Tanto Pablo como Apolos eran hombres dotados y llamados al evangelio, pero sus dones no proveían de ellos mismos, sino del Señor. Incluso cuando el Señor dio a cada uno, eso es lo que dice la palabra. Cualesquiera sean los dones que tengamos, cualesquiera sean las habilidades que poseamos, no tenemos habilidades y dones sin el Señor con nosotros. Porque sin mí, dijo el Señor, nadie es nadie en esta vida. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Todos nos ponemos a pensar de todos, pero a veces se nos olvida que nosotros somos seguidores de Cristo. No somos seguidores del pastor. No somos seguidores de la denominación. Somos seguidores de Cristo. Así es, hermanos. Y debemos mantener nuestra mirada en nuestro Señor Jesús. Podemos ver Pablo, el misionero famoso y fiel, seguidor y apóstol de Jesucristo, no toleraba ese tipo de adoraciones a los héroes de iglesia. Sí, hermanos, a veces usted llega a tener su héroe en la iglesia. Esos héroes de iglesia no deben de existir en ninguna iglesia. Es por eso que muchas veces no es espiritual saludable ver muchos predicadores en la televisión, porque regresamos a la iglesia y comparamos a nuestro pastor o a nuestro predicador con otros grandes personajes. Y no podemos darnos cuenta que cada uno tiene sus dones diferentes de uno al otro, pero el mismo espíritu para los mismos propósitos. Amén, hermanos. Me he dado a entender. Les diré nuevamente que el Pablo, el misionero famoso y fiel, seguidor y apóstol de Cristo, no toleraba ese tipo de adoración de héroes cristianos o héroes de iglesia. Porque a veces hacemos héroes en las iglesias. Somos seguidores de alguien dentro de la iglesia y nos olvidamos que nosotros somos seguidores de Cristo. Es por eso que muchas veces no es espiritual o saludable ver muchos predicadores en televisión, porque regresamos a la iglesia y comparamos a nuestro pastor o a nuestro predicador con otros grandes personajes. Y no podemos darnos cuenta que cada uno de ellos tiene sus dones diferentes de uno al otro, pero el mismo espíritu para los mismos propósitos que Dios tiene para su evangelio. Pablo declaró muy fuerte que los corintios pertenecían a un solo Dios, no a ningún trabajador humano, una especie de adoración a los héroes religiosos. Los ministros sobre los cuales los corintios disputaban eran solo instrumentos usados por Dios. Yo también, así como todos los demás. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, hermanos. Gloria a Dios. Trabajan juntos con Dios en la promoción de los propósitos de su gloria. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice versículo 9 de la primera de Corintios, capítulo 3. Tampoco, a la verdad, hermanos, tampoco debemos poner al ministro en el lugar de Dios. Ese es otro problema. Seguimos al ministro. Así es, hermanos. Nos olvidamos que somos seguidores de Dios, que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No podemos poner al ministro en un lugar de Dios. El que plantó y el que riega son uno. Empleados por un maestro, confiados con la misma revelación. Ninguno es mejor que el otro. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios es el que hace crecer las cosas en esta vida. Dios dio el aumento. Pablo y Apolos no eran más que ministros, colaboradores de Dios, siervos de Dios. Así es. Así
que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice el versículo 7. Pero recuerdo que solo Dios puede hacer crecer la semilla, hermanos. ¿No se ha dado cuenta? Usted siembra la semilla en un hombre, en una persona, en un familiar, en el vecino. Y el único que le va a dar crecimiento es Dios. Tal como lo hacemos en verano, aquí en Nueva York. Lo hacemos en verano. Plantamos la semilla del rábano. Plantamos la semilla del tomate, de la cebolla. Y eso es todo lo que podemos hacer. Sembrar. Sembrar es lo único que podemos hacer. Pero Dios es el que da el aumento. Dios es el que da el crecimiento. Por eso dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. El que planta y el que riega son uno, y cada uno recibirá su recompensa según su trabajo. Entonces, amados hermanos, no nos olvidemos, versículos 5 y 6 es muy interesante en esta prédica, hermanos. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, wow, oiga bien, dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios es que da el crecimiento. El verdadero significado de esa declaración es entender que no soy yo o mi trabajo el que hace algo en esta tierra, sino que es Dios quien hace todo. Aún así, debemos plantar y regar. Aún así, debemos continuar sembrando la semilla, hermanos. Porque esa semilla es una semilla viviente. Así es, hermanos. Pero debemos esperar que Dios, que este mismo Dios, este Jesucristo que nosotros seguimos, dé el crecimiento. Por eso, dice Santiago, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice Santiago 2:20. Ahora, hermanos, a la verdad es esta. Pasa mucho en las iglesias, hermanos. Hay tantos hermanos en Cristo que llevan años y años en la iglesia, pero nunca crecieron. Nunca crecieron espiritualmente. Nunca crecieron como cristianos. ¿Por qué? Mismo Pablo dice en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Así es, hermanos, en las iglesias de hoy en día hay mucha pelea, hermanos. Así es. Hay mucha guerra entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque no han crecido, hermanos. No han crecido espiritualmente. No han crecido moralmente ni espiritualmente, amados hermanos. Todavía siguen siendo, como dice Pablo, niños en Cristo. Pero todos trabajamos juntos con Dios para promover los propósitos de su gloria. Cualquier cosa grande que suceda en un ministerio, que para Dios sea la gloria. Que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Porque a cada uno de nosotros Dios nos concede algo especial, muy diferente a otra persona. Pero algo les voy a decir, la carne no da aumento. Dios es el que da el aumento. ¿Quién pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Sino ministros por medio de quienes creísteis, como el Señor dio a cada uno. Tanto Pablo como Apolos eran hombres dotados, pero sus dones no provenían de ellos mismos, sino del Señor. Incluso cuando el Señor nos dio a cada uno, hermanos, algo nos dio importante. Así es, hermano. Algo nos dio en especial a cada uno, diferentes a otros. Cualquiera que sean los dones que tengamos, cualesquiera sean las habilidades que poseemos, no tenemos habilidades y dones sin el Señor Jesucristo. Sin mí,
vosotros sois nada, dijo el Señor. Así que, hermanos, debemos de entender eso, hermanos. Podemos llegar a una conclusión en esta mañana. Dice la palabra en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios. Así es, hermanos. No nos atrevamos a unir o a mezclar una vida meramente humana o carnal con una fe divina, hermanos. La corrupción del pecado con la profesión del cristianismo, porque Jesucristo es la roca firme, hermanos. Así es. No nos atrevamos a unir o mezclar una vida meramente humana o carnal con una fe divina, o la corrupción del pecado con la profesión del cristianismo, porque Jesucristo es único. Porque Jesucristo es la roca firme en la cual nosotros debemos mantener nuestra mirada, hermanos. Perdurables e inmovibles de todos los tiempos. Capaz de soportar todos los caminos. El peso que Dios mismo o el pecador puede poner sobre Cristo, siempre Él sabe cómo lograr sacarnos adelante. Por eso el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Debemos de aprender a vivir en paz en las iglesias. En la iglesia no debe de existir fallas, peleas, uno con el otro, hermano. No pueden haber celos. No es así, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser diferentes al mundo, porque nosotros somos, a la verdad, hermanos, somos el ejemplo del mundo. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Tenemos que dejar de ser carnales. No puede haber entre nosotros celos. No puede haber entre nosotros contiendas y disensiones. En ninguna iglesia puede existir eso, más que solo Dios. Porque así es, hermanos, ¿ok? Así es, hermanos. Así que, a la verdad es esta, podemos llegar a la conclusión. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. De acuerdo al versículo 9. Hermanos, no nos atrevamos a unir o a mezclar una vida meramente humana o carnal con una fe divina, o la corrupción del pecado con la profesión del cristianismo, porque Jesucristo es la roca firme, es perdurable e inmovible todos los tiempos, capaz de soportar todos los caminos. El peso que Dios mismo o el pecador pueden poner sobre él. Por eso dice la palabra, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por la gracia que Dios me ha dado, hermanos, yo instalé los simientes como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. El verdadero significado de esa declaración es entender que no soy yo o mi trabajo el que hace algo en el universo, en este mundo, sino que es Dios quien hace todo. Aún así, debemos continuar plantando, continuar regando, pero debemos confiar en que Dios te dará el aumento si quieres que tus acciones obtengan resultado. A la verdad es esta, hermanos. A veces traemos una alma al Señor, traemos una persona a los pies de Cristo y nunca más lo vamos a visitar. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué cosa, hermano? Cuando usted trae a una persona a los pies de Cristo, usted debe de continuar. Usted debe de continuar porque usted es el maestro ahora. Usted debe enseñarlo a él y tomarlo de la mano para que él pueda crecer moralmente, espiritualmente en el Señor, hermanos. Si ese hombre no crece, es la culpa de usted. Usted lo trajo a los pies de Cristo. Usted lo tiene que ayudar a él a poder crecer
como cristiano. Así de que, amados hermanos, aún así debemos plantar, debemos regar, pero debemos confiar en que Dios te dará el aumento. Amados hermanos, a la verdad es esta, amados hermanos. Es una bendición en esta mañana. No nos olvidemos algo muy especial. 5 y 6 dice, y 7 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Así que, amados hermanos, bendiciones para todos ustedes. Gracias por la oportunidad que me dan entrar a sus hogares. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. God bless you and God bless America.